puede generar y el riesgo que le puede generar a un tercero, ¿cierto? Por una mala conducción en vía, ¿cierto? Entonces, es para este tipo de personas que ya tienen esa parte, digamos, totalmente interiorizada, ¿sí? Que son, en este caso, ustedes. Entonces, hoy vamos a ir al detalle, al tema básicamente de distancia de seguridad. Vamos a arrancar con un video de concientización. Vamos a mirarlo y ya lo socializamos. Venga, vamos. Vamos, quítate de en medio. Venga, hombre. Quítate de en medio. Antes de poner excusas a tu seguridad, piénsalo. Tú puedes reducir el número de muertos y heridos en accidentes de tráfico. Guarda siempre la distancia de seguridad. Únete a nosotros. Únete a la vida. Entonces, ahí vemos básicamente la importancia de la distancia de seguridad, ¿cierto? Que debemos tener en vía. Muy bien. Vamos a profundizar entonces un poco más en esto. Listo, vamos a hacer todo el recorderis que hacemos en todas las capacitaciones de concientización, pero esta vez lo van a hacer ustedes. Entonces, cuéntenme a ver qué es lo que nosotros entendemos, ¿cierto? Por actores viales, ¿sí? ¿Qué es lo que decimos cuando miramos esta gráfica que yo les pongo a ustedes en la presentación, ¿sí? Que no solamente nosotros somos los que estamos en alto riesgo de sufrir un accidente de tránsito, sino que también ¿quiénes? Vamos a hacer como un recorderis. Todos los usuarios. Todos los usuarios, muy bien. Y entre los usuarios, ¿quiénes son los que están? Los peatones, ciclistas, conductores. Sí. Y que esos actores viales pueden ser ¿quiénes? Nosotros y ¿quién más? Nuestra familia, nuestros Uh-huh. Exactamente. Acuérdense que lo más importante de esta diapositiva es eso, que ustedes entiendan que no solamente ustedes están en alto riesgo de sufrir un accidente de tránsito, ¿cierto? Derivado de la falta de cultura de movilidad que existe en las vías de Colombia, sino que nuestros seres queridos, ¿cierto? También están con ese mismo riesgo y eso a ustedes no se les puede olvidar jamás, ¿listo? Esa es la base de la seguridad vial. Muy bien. Aquí, ¿qué es lo que es más importante revisar? ¿Sí? En esta diapositiva. A ver qué se acuerdan, qué es lo que yo les comento o les explico de esta diapositiva que estamos viendo en pantalla. ¿Qué es lo que yo les explico aquí cuando vemos esta diapositiva? Este es un recorderis. ¿Qué más? Que 1.350.000 personas mueren al año por accidentes de tránsito, ¿cierto? ¿Y qué más es lo que les explico yo acá, en este tercer ítem? ¿Cuál es la explicación? ¿A qué hace referencia este tercer ítem? El del 13%. En los Países Bajos. Exactamente. Que tenemos países como Colombia, que son países de renta baja, que ponen un 13% de muertos por accidentes de tránsito, mientras que en los países de renta alta se pone un 7%, ¿cierto? De muertos. Entonces aquí vemos esta diferencia tan grande, donde ponemos nosotros casi el doble de muertos por accidentes de tránsito frente a estos países de renta alta. ¿Y la explicación a eso cuál es? La cultura. La cultura, muy bien, eso no se nos puede olvidar, muy bien. Y que la principal causa de muerte de jóvenes de los 15 a los 29 años son los accidentes de tránsito, ¿cierto? Aquí, ¿qué es lo que hace? Aquí, ¿qué es lo que yo les explico? Que el lóbulo frontal comienza a trabajar a partir de qué edad? ¿Después de los 15? A partir de los 21, acuérdense. Y que nosotros podemos conducir un vehículo en Colombia a partir de los 16. Entonces, como para que ustedes entiendan, ¿cierto? Que ustedes están interactuando en las vías con un conjunto de personas que todavía, ¿cierto? Esta parte del cerebro no les está trabajando bien, que es el lóbulo frontal, que es donde está el freno inhibitorio, donde básicamente nos dice qué está bien y qué está mal y las consecuencias de nuestros actos. Sí, la neurociencia, sí, gracias al desarrollo de la tecnología, ya nos puede indicar que esta parte del cerebro muestra una actividad importante a partir de los 21 años, antes no. ¿Sí? Eso yo se los muestro a ustedes para que ustedes entiendan y dimensionen el riesgo en el cual ustedes están, no solamente ustedes, también sus seres queridos, ¿cierto? Que están interactuando con un conjunto de personas que no les está trabajando todavía de manera adecuada el cerebro y nos están poniendo a todos en alto riesgo de accidente. ¿Listo? Muy bien.
Esto de todas maneras es bueno que ustedes lo tengan en cuenta, no solamente para el tema de seguridad vial, sino también para la vida. Aquellos que tienen hijos menores, ¿sí? Al hijo uno no lo puede soltar hasta los 21 años, ¿sí? La misma ciencia ya nos está diciendo eso. Ojo, porque él hasta los 21 años, ¿sí? Necesita que usted esté al lado de él, ayudándole a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque esta parte del cerebro todavía no está trabajando de manera adecuada, ¿sí? Entonces esto lo podemos llevar a otras fases de la vida. Muy bien. Aquí, ¿qué es lo que analizamos en esta gráfica? Los homicidios, accidentes, la Exacto. Entonces aquí hablamos básicamente de que nosotros estamos hablando hoy de la segunda causa de muertes más importante en el país, que quiere decir que esto es un dato no menor, ¿cierto? La seguridad vial es un dato no menor. Muy bien. ¿Y aquí qué es lo que analizamos? El día de la semana en que más ocurren accidentes. Muy bien, ¿cierto? Y también un dato que no se les puede olvidar es este, ¿se acuerdan? Sí, que el 61% de los muertos del año pasado fueron motociclistas y que el siguiente actor vial que más muere es el peatón. ¿Se acuerdan? Eso no se les puede olvidar. ¿Por qué? Porque a veces tenemos en la casa a cargo niños menores de edad, ¿cierto? O adultos mayores también a cargo en la casa, ¿cierto? Nosotros a veces tenemos esto en la casa. Y esos son los segmentos de la población que más se están viendo afectados por los motociclistas, ¿sí? Son los que están atropellando más. Entonces, que es supremamente importante que ustedes lleguen a su casa, ¿cierto? Y que garanticen que tanto los niños de la casa como los adultos mayores respeten las normas de tránsito en vía y tengan mucha atención al cruzar una vía, ¿listo? ¿Por qué? Porque los motociclistas los están embistiendo, ¿cierto? También mirábamos aquí en esta gráfica que según los días de la semana, ¿cierto? Hacia el fin de semana es donde más se generan muertos por accidentes de tránsito asociados al consumo de alcohol y drogas al volante, ¿cierto? Y que por ende nos toca poner mucha atención, ¿cierto? Si nos toca salir a desplazarnos en esas horas en particular, a la madrugada. Muy bien, esto simplemente es un recorderis. Muy bien, ahora sí vamos a entrar en materia. Entonces vamos a hablar de la distancia de seguridad desde el punto de vista normativo, donde la podemos encontrar en el Código Nacional de Tránsito, en el artículo 108, ¿cierto? Separación entre vehículos, así aparece. La separación entre dos vehículos que circulen uno tras de otro en el mismo carril de una calzada será de acuerdo con la velocidad. Entonces aquí nos están diciendo que de acuerdo a una velocidad yo tengo que manejar unos metros de distancia con el vehículo de adelante según establece la norma. ¿Cuáles son esos metros? Vamos a mirar. Si voy a una velocidad hasta de 30 kilómetros por hora, 10 metros debo dejar con el de adelante. Que si voy a una velocidad entre 30 y 60 kilómetros por hora, 20 metros. Entre 60 y 80 kilómetros por hora, 25 metros de distancia. Y si voy a más de 80, tengo que dejar 30 metros de distancia, ¿cierto? Y también nos habla de algo que llama las condiciones especiales. ¿Qué es? Dice, el conductor deberá atender el estado del suelo, humedad, visibilidad, peso del vehículo y otras condiciones que puedan alterar la capacidad de frenado. Aquí ya nos están hablando de la distancia de frenado, manteniendo la distancia prudente con el vehículo que antecede. Entonces, miren las condiciones que nos están planteando aquí. Nos dicen que si está lloviendo, tengo que incrementarle un 50% más, ¿cierto?, de distancia frente al vehículo adelante si esta condición se me está materializando. Si está lloviendo o la carretera está mojada, ¿cierto? Si hay niebla, dice que el 100%, o sea, el doble de la distancia que me estén indicando aquí, se la tengo que aplicar si tiene esta condición. Y también me dice que si es de noche, ¿cierto? Entonces dicen que un 25% más de distancia a la distancia que ya nos están mencionando en el artículo 108. Eso es lo que nos dice el Código Nacional de Tránsito frente a lo que es la distancia de seguridad adecuada con el vehículo de adelante. Esa es la parte normativa. Ahora vamos a pasar a la parte técnica. ¿De dónde salieron esas métricas que nos acaban de indicar allí en el Código Nacional de Tránsito? Entonces, vamos a verlo, ¿listo? Aquí estamos viendo. Esta es la fórmula que ya vamos a profundizar un poquito más adelante, que es la distancia en metros, ¿cierto? Que se tarda un vehículo en detenerse, ¿cierto? Una vez se activa en el pedal del freno. Pero entonces ya lo vamos a profundizar un poquito más, ¿listo? Entonces, ¿cuáles son las fuerzas de la física que aplican en este tipo de eventos, ¿cierto? Cuando nos estrellamos.
ya las hemos visto, digamos, durante este ciclo de capacitaciones. Aquí las tenemos todas juntas. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que aparecen? Entonces, tenemos la fuerza de la inercia, la fuerza y la aceleración, que esta la vimos, ¿cierto? En la capacitación en la que hablamos de exceso de velocidad en vía, donde hablábamos que la velocidad genera un crecimiento exponencial, ¿cierto? De la fuerza, del impacto que se genera, ¿se acuerdan? Cuando lo vimos en la capacitación de exceso de velocidad en vía. Y tenemos la tercera ley de Newton que también se aplica, que es acción y reacción, ¿cierto? Que dicen que para cada acción hay una reacción igual y opuesta. El ejemplo que nos ponen acá es que el auto empuja la carretera hacia abajo y la carretera empuja el vehículo hacia arriba, ¿cierto? Que los frenos aplican la fuerza en las ruedas y las ruedas ejercen la fuerza de fricción, ¿cierto? Contra el pavimento. Aquí ya nos están hablando de la fuerza de fricción, ¿sí? ¿Por qué es importante hablar de la fuerza de fricción? Ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Dice acá, en un coche ambos vehículos reciben la misma fuerza, pero el daño depende de la masa y la estructura. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes entiendan acá? ¿Cuáles son las fuerzas, ¿cierto? Que hacen parte de una dinámica de colisión. Entonces tenemos la inercia, que nos marca como la dirección en la cual se va a generar esa fuerza, ¿cierto? Luego tenemos la fuerza y la aceleración, que es la medición básicamente de la fuerza de impacto. Aquí tenemos entonces un ejemplo, nos dicen que el conductor de 70 kilogramos que se estrella a 50 kilómetros por hora va a sufrir un impacto, ¿cierto?, de 3.500 newtons, que equivalen a 350 kilogramos de peso. Imagínense un golpe de 350 kilos que usted va a recibir, ya sea, si usted está amarrado, por ejemplo, con el cinturón, entonces el rostro se va a estrellar con esa fuerza, ¿cierto?, sobre el airbag, ¿cierto?, o sobre el timón, que no sabemos si el carro lo tiene o no, o sobre el paral. Entonces, miren la cantidad de fuerza que se va a generar en ese impacto, ¿sí? De ese cuerpo, de esa persona que pesa 70 kilogramos, ¿cierto? Entonces, esto es lo que quiero que ustedes entiendan. Entonces, la inercia, dirección, fuerza y aceleración, que es la fuerza del impacto, y la acción y la reacción. ¿Listo? Entonces, ya lo vamos a ver aquí, lo vamos a materializar un poquito más. Entonces, por eso era importante que yo les mostrara a ustedes lo del coeficiente de fricción, ¿se acuerdan? Que esto lo vimos en una capacitación también anterior. Yo les explicaba que la llanta tiene cierta adherencia dependiendo de la superficie bajo la cual se está desplazando y que esa adherencia la marcábamos a través de un resultado que está expresado en valor de mu, ¿cierto? El valor de mu, que entre más se acerque a 1, quiere decir que la adherencia de las llantas sobre esta superficie es muy buena, ¿cierto? O sea, que la llanta se adhiere supremamente bien entre más se me acerque a 1 y entre más me aleje de 1, ¿qué es lo que pasa? Pues que la llanta no se adhiere lo suficientemente bien a esa superficie, que lo mirábamos con el ejemplo más claro, que era el del asfalto húmedo, ¿sí? Cuando está lloviendo, baja a la mitad la eficacia, ¿cierto? Y también les mostraba un video donde mirábamos cómo opera ese coeficiente de fricción en nieve y en hielo, ¿sí? Entonces aquí ya lo vamos a llevar digamos, un poquito más allá para que ustedes entiendan de dónde es que salieron esas métricas. ¿Qué otro dato también hemos visto que se vincula al tema que estamos viendo hoy? El tiempo de reacción, donde yo les mostraba las bases neurocientíficas, ¿se acuerdan de la velocidad de reacción que tenemos que tener cuando estamos conduciendo si nos aparece un obstáculo sobre la vía, ¿cierto? Entonces aquí yo les explicaba que el cerebro tiene que hacer estos 4 procesos, ¿cierto? Para poderle salvar la vida a esta persona que se acabó de atravesar. Entonces, ¿cuáles procesos eran? Entonces ustedes saben que es la detección del estímulo, identificar que algo pasó, luego el procesamiento cerebral, identificar qué fue lo que se me atravesó, luego la decisión del comando motor, qué es lo que tengo que hacer, activar el pedal, pero todavía no lo he hecho, y luego ya viene la respuesta muscular, ¿cierto? Para la sumatoria, ¿cierto? De tiempos, que más o menos una persona que está en alerta, ¿cierto? En perfectas condiciones, hacia las 10 de la mañana que yo les decía a ustedes que es donde uno tiene los reflejos de gato, ¿cierto? Más o menos va a ser 1.5 segundos, ¿cierto? La sumatoria de estos tiempos, ¿sí? Que me van a garantizar que yo tenga un tiempo adecuado para poder salvar la vida a esta persona a través de las acciones que yo voy a hacer, ¿cierto? Que es la activación del pedal del freno y mover el timón, ¿cierto? Muy bien.
que hay unas variaciones, que si estoy fatigado, pues incrementa ese tiempo de reacción y que si estoy distraído se incrementa aún más. Y si estoy consumiendo licor, se duplican estos valores que ustedes están viendo acá, ¿cierto? Entonces, todo eso incrementa las probabilidades de que yo atropelle al final esta persona y no pueda hacer una buena maniobra de evasión. Eso ya lo habíamos visto. Esto simplemente es un recorderis para que ustedes vean por qué es importante toda esta información que yo les he suministrado durante todo este ciclo de capacitaciones. Esta también la vimos, la distancia de frenada, ¿cierto? Entonces yo les explicaba que hay dos mediciones que se hacen en una distancia de frenado en pavimento seco y en pavimento húmedo, que en pavimento seco un vehículo liviano que va a 40 kilómetros por hora tarda 19 metros en detenerse, y yo les explicaba a ustedes de dónde salían esos 19 metros, ¿se acuerdan? Entonces yo les decía, miren, de la velocidad de reacción, que es la que acabamos de ver, ¿cierto? Los 4 procesos cerebrales que se tienen que generar para yo activar el pedal del freno, y luego de que yo activo el pedal del freno, los 8 metros restantes de eficacia de frenado, ¿sí? Entonces, esta es la eficacia de frenado, ¿sí? La eficacia de frenado y velocidad de reacción. Y la sumatoria de ambos nos generan, ¿cierto? El total de la distancia, ¿cierto? De frenado que se necesita, ¿cierto? Para detener un vehículo. Y ustedes ya saben, pues, que si está lloviendo, ¿cierto? O la carretera está mojada, pues que se incrementa. ¿Por qué? Porque el coeficiente de fricción se ve afectado, ¿cierto? Y se incrementa de carácter exponencial la cantidad de metros, ¿cierto? Para poder detener ese vehículo. Eso ustedes también ya lo tienen totalmente claro. Pero entonces hoy lo que vamos a hacer es explicar, digamos, desde el punto de vista técnico, de dónde salen esas métricas, que ustedes digan, bueno, sí, pero ¿y de dónde salen esos cálculos? Entonces yo se los voy a explicar. Entonces, como nos dimos cuenta, es la sumatoria de dos factores. ¿Cuál es? Distancia de frenado y velocidad de reacción, ¿cierto? Muy bien. Entonces, en distancia de frenado, la ciencia nos dice, miren, utilicen esta fórmula. Esta es la fórmula física de distancia de frenado. La fórmula física es esta que ustedes están viendo aquí en pantalla. ¿Qué dice? Dice que de la distancia de frenado en metros, que es igual a la velocidad inicial medida en metros por segundo. Aquí está, miren, donde está el valor de mu, el coeficiente de fricción ya apareció dentro de esta distancia de frenado. Coeficiente de fricción de 0.7 en asfalto seco y 0.4 en mojado. Y por último tenemos otra variable que es la gravedad, que se marca así, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿cierto? Esta es la fórmula física de distancia de frenado. Ahora miremos la fórmula práctica que fue la que les mostré iniciando. O sea, digamos que es una fórmula de esto, pero resumida, para hacerlo de una manera más sencilla para que ustedes lo puedan hacer, por ejemplo. Entonces dice acá, distancia de frenado en metros. Es igual a la velocidad en kilómetros por hora dividido 10 al cuadrado, ¿sí? En conclusión, dice acá que si usted aplica esta fórmula, básicamente un vehículo que va a 30 kilómetros por hora, ¿cierto? Tarda 9 metros en detenerse totalmente. Ojo, esto es después de que yo activo el pedal del freno. Acuérdense, estamos hablando es de la distancia de frenado. ¿Listo? Solo después de que yo activo el pedal del freno, no estamos hablando de la velocidad de reacción. O sea, ya la vamos a ver más adelante. Vamos a profundizar un poquito más adelante. Que un vehículo que va a 50 kilómetros por hora, miren, tarda 25 metros, ¿sí? Ustedes pueden hacer ese cálculo si quieren, ¿cierto? Yo voy a esta velocidad, entonces, ¿cuánto tardo? 25 metros, ¿cierto? Si le aplico esta fórmula. Que a 80 kilómetros por hora, ¿cuánto tardo? De 64 metros. Es de aquí de donde salen esas métricas de distancia de frenado. Pero acuérdense que aquí estamos hablando de distancia de frenado. Y nos toca hacer es la sumatoria tanto de la distancia de frenado, que es la que acabamos de ver, pero también de la distancia de reacción, ¿cierto? Entonces, ¿qué tanto me gasto yo, ¿cierto?, en reaccionar para activar el pedal del freno? ¿Por qué? Porque esos son dos tiempos diferentes y que la sumatoria de esos dos tiempos me va a dar, ¿cierto?, el total de la distancia de seguridad, que es lo que estamos hablando el día de hoy. Entonces, vamos a profundizar. Ya vimos la distancia de frenado. Ahora miremos la distancia de reacción. ¿Cómo se calcula? Dice acá, tiempo promedio de reacción, 1.5 segundos, que fue lo que vimos ahora. Pero acuérdense, esto 1.5 segundos es una persona que está en estado de alerta, más o menos hacia las 10 de la mañana, ¿cierto? Una persona que está en perfectas condiciones va a reaccionar de la siguiente manera. Dice acá que cómo se hace el cálculo para medir esa distancia de reacción de una persona que está en estado de alerta. Dice que yo multiplico
la velocidad en kilómetros por hora por 1.5 y luego lo divido por 3,6. Y eso me va a dar en total los metros recorridos que se generan de mi velocidad de reacción. Entonces, la sumatoria de mi velocidad de reacción y la sumatoria de la distancia de frenado me entregan mi distancia de seguridad. Aquí yo les tengo una tabla para que lo vean mucho más claro. Entonces dice que un vehículo que va a 30 kilómetros por hora, ¿cierto? Tiene una distancia de reacción, miren, o sea, identificó cuánto se gastó una persona, ¿cierto? Identificando y procesando y activando el pedal del freno, 12,5 metros para una persona que va a 30 kilómetros por hora, ¿cierto? Un vehículo. Y luego tenemos la distancia de frenado, la eficacia que estábamos hablando, ¿cierto? La eficacia del frenado para 9 metros adicionales, para un total de 22 metros, para una persona que va a 30 kilómetros por hora. Luego, el de 50 kilómetros por hora, aquí lo tenemos, 21 metros de velocidad de reacción, ¿cierto? 25 metros de velocidad, digamos, de frenado, ¿cierto? Mientras active el pedal del freno, para un total de 46 metros que me voy a gastar yo para detener totalmente ese vehículo. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, este es el trasfondo de ¿qué? De la técnica que yo les expliqué, ¿sí? Aquí en esta técnica, con esta técnica que yo les explico a ustedes de distancia de seguridad, ¿cierto? Con vehículo en desplazamiento, yo les decía a ustedes que lo que tienen que hacer básicamente es identificar un objeto fijo que esté sobre la vía, delimitar una línea imaginaria que atraviese la carretera totalmente y que tan pronto el vehículo que va adelante cruce en su totalidad esa línea imaginaria, ustedes simplemente van a empezar a contar de la siguiente manera: 1001, 1002, 1003 y 1004. Si para cuando ustedes digan 1004 ustedes están cruzando la línea imaginaria, ustedes saben que llevan la distancia de seguridad adecuada. ¿Qué quiere decir esto? Que se están cumpliendo estos parámetros que ustedes están viendo aquí en pantalla, ¿cierto? Que están cumpliendo con esos parámetros. Y que por decir el contrario, si usted empieza a contar y cruza la línea imaginaria cuando esté en 1001, en 1002 o en 1003, quiere decir que está muy pegado y que la distancia de seguridad que usted ha dejado aquí, medida en metros, no es la suficiente, ¿cierto? Y que probablemente si este señor frena en seco, usted lo va a impactar como lo vimos en el video inicial, ¿sí? Básicamente es eso. También les explicaba que hay unas variaciones que ustedes también ya lo tienen totalmente claro. Que si está de noche, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que hacemos si está de noche con esa técnica? Añadir un segundo más. Entonces, ¿contaríamos hasta qué número? El 5. Perfecto. ¿Que si está lloviendo, entonces hasta qué número contaríamos? El 6. 1006 si está lloviendo y está de noche, pero si está de día y está lloviendo. El 5 también. El 5. También, exacto, muy bien. Entonces, eso es lo importante que ustedes entiendan el día de hoy, que entiendan de dónde es que salen estas métricas, ¿sí? Y que básicamente esta técnica, ¿sí? Cumple con los datos que nos están solicitando para mantener una distancia de seguridad adecuada, ¿sí? De estos datos que ustedes vieron acá, ¿cierto? Es de donde salió el cálculo para hacer esa técnica que ustedes están viendo aquí en pantalla, que es tan efectiva, ¿listo? Entonces, básicamente, eso es lo que quería que ustedes vieran el día de hoy. Básicamente que tuviéramos un recorderi sobre la técnica de la distancia de seguridad, pero que la vieran un poquito más en profundidad, que entendieran los números que están detrás. O sea, que esto no fue que alguien llegó y se sentó y se lo inventó y ya, no. Esto detrás tiene una métrica, ¿cierto? Que está establecida según los parámetros que acabamos de ver en pantalla, ¿cierto? Donde está la distancia de reacción y la distancia de frenado. Eso se suma y nos entregan esta técnica para salvaguardar una distancia de seguridad adecuada y de esta manera salvar vidas. ¿Listo? No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud y con el mayor de los gustos procederé a aclarar. En esa fórmula no está como no se especifica el peso del carro, pero yo creo que en esa fórmula también Claro, tendría que tener el peso del de carro. hecho en la normatividad se establece, que usted debe tener en cuenta también el peso del vehículo, ¿sí? Aquí, estas métricas que ustedes están viendo acá es para vehículo liviano, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Si ustedes manejan carga, ustedes tienen que saber que tienen un peso de inercia adicional. ¿Qué quiere decir?
que ustedes no deberían trabajar, por ejemplo, yo lo que haría sería que le sumo 1 o 2 segundos más a la técnica de distancia de seguridad en ese caso en particular. Si yo sé que yo vengo con una carga importante, ¿cierto? Yo le sumaría 1 segundo adicional, entonces no contaría hasta 1004, sino hasta 1005 y ahí debería estar cruzando, ¿cierto? Por la línea imaginaria. Pero muy buena pregunta esa y muy buen análisis, muy bien. Sí, hay que tener en cuenta esos factores, que de hecho lo establece el artículo 108, ¿cierto? Que dice que yo debo mirar qué factores adicionales pueden variar mi distancia de seguridad, ¿sí? Muy bien, excelente. ¿Qué otra duda de pronto tienen por allí? Cuando decías que el tiempo de reacción era de 1.5, siendo las 10 de la mañana, como es como un ejemplo, en el caso de ellos que viajan a la costa con esa radiación tan fuerte, a veces a pleno mediodía, ¿ese variable cambia? Claro, ahí ya empieza a aparecer algo que se llama la fatiga, que yo se los pongo aquí. Miren, un conductor fatigado ya no reacciona 1.5 segundos, reacciona entre 2 y 2.5 segundos. ¿Por qué? Porque está cansado. ¿Sí? Estas velocidades varían seriamente. Como les decía, este valor que está aquí, que yo les pongo aquí en la parte inicial, este es como para un piloto de carreras, ¿cierto? Una persona que tiene unos reflejos bastante altos, ¿sí? Y este es una persona que hacia las 10 de la mañana, ¿cierto? Más o menos tiene, digamos, la velocidad de reacción más alta, ¿sí? Que es lo que dice la ciencia. Pero claro, entonces esto tiene una variación dependiendo de la condición física que yo tenga. Si estoy fatigado, claro, miren, de 2 a 2.5 segundos, ¿sí? Sí, son 2.5 segundos de velocidad de reacción. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que estar más alerta. ¿Por qué? Porque me va a tardar más tiempo en reaccionar si se me atraviesa algo, ya sea un animalito, un peatón. Uno no sabe qué se le va a atravesar en la vía, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. O si el vehículo antes me frena, ¿sí? Eso también me lo va a afectar seriamente. Por eso el artículo 108 dice, usted debe garantizar, identificar las variables, como dijo el compañero, venga, pues yo vengo cargado, claro. Entonces, eso es una variable que me afecta a mi distancia de frenado. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Hacer una modificación en el cálculo que yo estoy haciendo, ¿cierto? Entonces, yo no voy a frenar yo no voy a hacer el cálculo sobre 1004, sino que lo hago sobre 1005 o 1006, dependiendo de las condiciones que yo mismo esté analizando, ¿sí? Por ejemplo, el tipo de carga, ¿sí? O si vengo cansado y fatigado, entonces ¿yo qué hago? Dejo mayor distancia, ¿sí? Muy bien. ¿Qué otra duda de pronto tienen por allí para aclararle con el mayor de los gustos? Por aquí no más. Hola Andrés, Perfecto. hola, buenos Sí, días a claro que sí, todos. los escucho. ¿Cómo están? Buenos días a todos. Hola Andrés. ¿Me escucha? Sí, señor, perfecto, muy bien. Bueno. No, primero agradecerte como siempre todo este apoyo, Andrés, y este tema que mencionas hoy es de los que generan la mayor accidentalidad en la compañía. Entonces, Ok, es un tema que muy importante, igual que todos, pero con mucha relevancia, que nos debe seguir insistiendo a todos porque es algo que tenemos que seguir insistiendo y recordándole a todos los compañeros, más con la alta rotación que tenemos, y se nos olvida. Y también lo otro que dijiste la vez anterior, que me pareció muy valioso, es porque uno puede tener la distancia, pero si uno deja mucho espacio, alguien quien obra mal coge y se mete en el espacio que uno deja, dañando la distancia, ¿sí? Pero es uno el que tiene que pensar diferente, ¿de acuerdo? Y buscar mantener y cumplir las normas como debe ser, independiente que el exactamente, otro piense diferente y equivocado. Entonces, exactamente. ese es el mensaje también. Eso es cierto y da mucho mal genio y es algo con lo que uno tiene que, digamos, combatir diariamente cuando Ujú. sale a la vía, ¿cierto? Y es uno de los factores altos de estrés al conducir. Pero ustedes tienen que escalonar eso siempre a un estado racional, entender que ustedes están salvando vidas, no solamente las suyas y los ocupantes de su vehículo, sino la de las personas con las cuales están interactuando. Si ustedes Sí, interiorizan eso, es más fácil manejarlo. Sí, señor. tenemos que ser mucho más inteligentes de la situación. Es un Exactamente. trabajo importante ahí para todos. Es No, correcto. muchas gracias y desearles a todos el mejor de los días. Muchas gracias. De suerte. Bueno, cuídense pues mucho y muchas Muchas gracias por esta Gracias. oportunidad. gracias. Todos. Chao. Bueno.